En esta oportunidad vamos a abordar uno de los interrogantes que la humanidad ha intentado responder a lo largo de la historia: el origen de la vida. El origen de la vida es un interrogante que en la actualidad no tiene una respuesta única y verdadera, sino que se encuentra en un profundo debate. Las diferentes explicaciones que se han planteado a lo largo de la historia para responder a la pregunta sobre el origen de la vida han sido influenciadas por las creencias religiosas y por la cultura de cada sociedad o pueblo. Muchísimas sociedades en la antigüedad han explicado el origen de la vida a través de mitos, leyendas, seres sobrenaturales, dioses, y este tipo de explicaciones se las denomina explicaciones creacionistas o simplemente creacionismo. Una de las explicaciones creacionistas que sigue vigente hasta la actualidad es el creacionismo bíblico. Este se basa en el relato de la creación que está en el primer capítulo del libro del Génesis en el Antiguo Testamento. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz en la tierra. Dios dijo también: «Que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme». Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: «Que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas». Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Dios dijo: «Que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen». Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: «Sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan». La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: «Que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno». Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: «Vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra». Debido a la gran influencia de la Iglesia, durante la Edad Media el creacionismo bíblico fue la única explicación válida para explicar el origen de la vida. En la actualidad esta idea creacionista sigue vigente,
Aún hoy existen muchísimas personas que tienen fe en el creacionismo bíblico y lo aceptan como única explicación para el origen de la vida. Pero en los últimos años ha surgido una propuesta llamada la teoría del diseño inteligente. Esta teoría propone la existencia de un creador que dio origen a la vida en la Tierra, basada en interpretaciones sobre la estructura y composición de los seres vivos. El argumento del diseño inteligente sostiene que las células, los tejidos, los órganos y las funciones que pueden cumplir tienen una organización tan compleja que no pudieron haber sido fruto de procesos naturales, sino que tuvo que haber sido producto del diseño de un ser superior e inteligente. Durante los últimos 15 años de mi carrera profesional como científico, en algunos de los mejores centros de investigación de Europa, no solo he tenido la oportunidad de entender mejor algunos procesos que a nivel celular ocurren para mantener la vida, sino que mirando por el microscopio he descubierto cosas fascinantes relacionadas con el origen de la misma. Acompáñame en este viaje sorprendente. Este es un experimento que hice en el laboratorio. Básicamente cogimos células que forman las paredes de un vaso sanguíneo de nuestro cuerpo. Es decir, estas células forman las paredes que impiden que la sangre se derrame de un vaso sanguíneo. Para esto, pusimos las células en un soporte de plástico que es adecuado para que puedan crecer y no se mueran. Y les agregamos además un alimento que necesitan, el alimento que necesitan, así como oxígeno para que puedan sobrevivir. En este experimento esperamos unos días y entonces hicimos algo. Cogimos un aparato que teníamos en el laboratorio y hicimos un surco de manera mecánica entre las células. Es decir, lo que creamos fue una separación de unas células que estaban a un lado de otras que se encontraban al otro lado del surco. Pusimos todo este cultivo debajo del microscopio y lo pusimos varias horas para poder grabar lo que ocurría. Al comienzo del experimento, las células que se encuentran en los bordes del surco comienzan a moverse a la parte donde no hay células. Poco a poco se van moviendo, van interactuando entre ellas y progresivamente se mueven hacia el centro del surco. Al final, lo que ocurre es que ese surco queda todo relleno por las células. Claro, recordemos que este tipo de células, al detectar que un vaso sanguíneo tiene un agujero, su tendencia es a rellenarlo. De ahí que, como hemos visto, se muevan y se dividan aumentando su número. Todo ello con un único objetivo, el de sellar ese agujero para que la sangre no se derrame. Este proceso, que visto en el vídeo que hemos mostrado, parece muy sencillo, sin embargo, requiere de procesos muy complejos. Por un lado, de señales que informan a las células de un lado y de otro que hay un hueco, de proteínas que se encargan del movimiento de las células, o de su división, de señales entre células que se dicen entre ellas, que estoy aquí, esa es la dirección que debes seguir y no otra. Todo este proceso está regulado por miles de proteínas, probablemente unas 30.000, que por cierto están trabajando coordinadas al mismo tiempo. Y ojo, esto se produce en cada célula de las que aparecían en el vídeo. Además, todo este proceso requiere de la participación del ADN, que sin embargo no regula nada sin esas otras proteínas que a su vez lo están regulando a él. Este grado de complejidad indica de manera enérgica que todo ese sistema tan complejo no ha podido organizarse por la casualidad. De hecho, nos podemos preguntar, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Bueno, en nuestro caso, el ADN o las proteínas que regulan y que permiten que el ADN sirva para algo. Sin el ADN, esas proteínas no existirían. Sin embargo, el ADN, si está solo, no sirve para nada, no genera vida. Yo mismo en el laboratorio he aislado en muchísimas ocasiones ADN
Y por mucho que lo conserve, que lo incube, que lo guarde o que lo preserve, no he podido generar una sola proteína, ya que necesito de toda esa maquinaria reguladora que lo acompaña. Por tanto, para que la vida se forme y se mantenga, necesitamos la combinación de ambos, el ADN y las proteínas reguladoras. En esencia, es imposible que la vida se haya generado sin que existan ambos componentes al mismo tiempo. Es decir, el azar no puede ser la manera en que estos elementos se han originado, porque necesitan estar juntos al mismo tiempo. Esto nos lleva a ver que en la célula y por tanto en la vida hay un diseño inteligente, es decir, los datos y otros muchos que hemos visto y otros muchos nos sugieren que el origen no se encuentra en el azar, sino en que hay una inteligencia que diseñó y creó la vida en un momento concreto. Déjame demostrarte el hecho de que la vida tiene un diseñador que no es el puro azar desde el punto de vista matemático. Seguro que estás pensando, las matemáticas no se me daban demasiado bien. No te preocupes, que es muy sencillo. Para los matemáticos, algo es imposible cuando su probabilidad de suceder es de 1 entre 10 seguido de 49 ceros, o incluso mayor, de 50, de 60, de 100 ceros, etc. Un número seguido de 12 ceros, para que nos hagamos una idea, es 1 billón. Así que echa cuentas de cuánto es 10 seguido de 49 ceros. Este número es muy grande, y seguro que estás pensando, como yo, que una probabilidad así es totalmente improbable. Cuando hablamos del ADN, decíamos que para que una simple célula de nuestro cuerpo pueda funcionar, se necesitan de 4 componentes: la adenina, la guanina, la timina y la citosina, y que estos se combinan en un orden muy específico. De hecho, todo el ADN que tienes en una sola célula de tu cuerpo contiene 3.200 millones de pares de estas bases ordenadas de una manera concreta, y si no se ordenan así, pues no hay vida. O, por ejemplo, podríamos tener enfermedades serias. La probabilidad de que el ADN de una célula se origine al azar, es decir, por evolución, es de 1 entre 1 seguido de 1927 millones de ceros. Te repito otra vez el número. 1 entre 1 seguido de 1927 millones de ceros. Este número es tan inmensamente grande que si imprimieras un documento con este número, te ocuparía 441.164 páginas, o lo que es lo mismo, 630 libros del Quijote de Cervantes. Un número así lo que refleja es que es totalmente imposible que el ADN se haya generado al azar por un proceso de evolución. Da igual el tiempo, porque es estadísticamente imposible. Luego, la probabilidad de que las 13 proteínas reguladoras del ADN se originen al azar sería de 1 entre 10 seguido de 259 ceros. Te lo voy a repetir otra vez. Una probabilidad de 1 entre 10 seguido de 259. De nuevo, no es posible en absoluto que se pudiera haber originado una proteína reguladora del ADN al mismo tiempo que el ADN. Toda esta complejidad que hace que la vida sea única no puede originarse mediante el azar de la evolución. Requiere un diseño inteligente, porque todos estos componentes, ADN, proteínas reguladoras, las conexiones neuronales, la estructura de la célula y otros muchos elementos de los que hoy no hemos hablado, han tenido que surgir al mismo tiempo, ya que los unos y los otros no pueden actuar. Esto muestra claramente que la vida está diseñada de manera inteligente por un creador. La Biblia declara en Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es ese creador de la vida y de su complejidad. Actualmente en la comunidad científica hay muchos científicos que apoyan y sostienen la idea del diseño inteligente. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de ellos no acepta esta idea como una teoría científica. Una de las razones por la cual la comunidad científica no acepta el diseño inteligente como una teoría científica es porque ya existe desde la ciencia
una explicación para poder argumentar el origen de estas estructuras complejas en los seres vivos. Y esta es el proceso de selección natural que propuso Darwin en El origen de las especies. Otra explicación al origen de la vida es la idea de la generación espontánea. Esta fue propuesta por Aristóteles en la antigua Grecia, más o menos 300-400 a.C., y tuvo un auge muy grande después de la revolución científica del siglo XVIII. Una de las personas que estaba a favor de la generación espontánea fue un naturalista llamado Van Helmont. Él propuso una receta para fabricar ratones. Básicamente esta idea consistía en que uno ponía en un recipiente, en un barril, en un tonel, granos de café, ropa sucia y materia en descomposición, y luego de un tiempo, dentro de este recipiente aparecían ratones grandes y gordos. Según Van Helmont, estos ratones se habrían formado por generación espontánea. Aristóteles observó un charco durante una sequía. Al secarse el charco solo quedó barro. Cuando el charco volvió a tener agua, observó que luego de un tiempo había peces. Por lo tanto, concluyó que estos peces no habían sido originados por otros peces, ya que estos habían muerto durante la sequía. En consecuencia, afirmó que los nuevos peces habían nacido del barro. En el siglo XVII, Francisco Redi puso a prueba una premisa aristotélica. Aristóteles sugería que los gusanos y las moscas surgían de la carne en descomposición. Redi, que había estudiado los insectos, suponía que estos eran muy complejos como para originarse a partir de la materia putrefacta. Para poner a prueba la premisa aristotélica, Redi tomó 3 frascos de vidrio totalmente limpios. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne fresca. Uno de los frascos lo dejó destapado. El otro frasco lo tapó con una tela muy finita como una gasa. Y el tercero lo cerró herméticamente con una tapa. Puso los 3 frascos en el mismo lugar y los observó durante una semana. En el frasco destapado, primero aparecieron pequeños huevos, luego gusanos y a los 7 días moscas. En el frasco tapado con la gasa aparecieron sobre la tela huevos y luego gusanos, pero no había moscas dentro del frasco. En el frasco cerrado herméticamente, la carne cambió su aspecto, pero no había nada sobre ella. Con estos resultados, Redi pudo demostrar su idea. Los gusanos que aparecían son larvas, es decir, crías de las moscas, que salen de los huevos que ellas depositan sobre la carne en putrefacción. En el siglo XIX la comunidad científica estaba dividida. Había muchos científicos a favor y muchos científicos en contra de la idea de la generación espontánea. Tal era la rivalidad que se propuso un premio a aquel científico que pudiera desmentir o validar la generación espontánea como teoría científica. En el siglo XIX todavía se discutía sobre la validez de la teoría de la generación espontánea. Por esta razón, en 1859, la Academia de Ciencias francesa propuso realizar un concurso científico para que por medio de algún experimento los científicos probaran o refutaran definitivamente la generación espontánea. Louis Pasteur ganó este concurso. La primera hipótesis que comprobó Pasteur fue que los organismos que descomponían la materia orgánica están presentes en el aire. Para demostrarlo, hizo pasar aire por unos filtros de algodón que retenían partículas. Lavó los algodones con alcohol y luego observó este líquido en microscopio. De esta manera, pudo observar los microorganismos que estaban presentes en el aire. Pasteur no admitía que los microbios se originaban a partir de la materia inerte. Por el contrario, él postuló que surgen a partir de otros microbios preexistentes. Afirmaba que los organismos que aparecen en los caldos se originan a partir de otros que están en el aire. Para comprobar esta idea, utilizó unos recipientes de vidrio con su parte inferior esférica y un pequeño cuello. Colocó caldo dentro de estos recipientes, calentó y estiró los cuellos para darle forma de S.
Luego calentó los balones hasta que el caldo hirvió. De esta manera se aseguró de eliminar todos los microorganismos que podrían estar presentes en él. Al enfriarse los balones, el aire limpio tomaba contacto con el caldo. El paso siguiente fue colocar los recipientes en una estufa de cultivo con la temperatura ideal para el desarrollo de microorganismos. A los pocos días, los caldos estaban limpios, sin organismos microscópicos en su interior, y se mantuvieron así al pasar de los días. De esta forma, Pasteur pudo comprobar que los microorganismos no se originan a partir de los caldos por generación espontánea. Para confirmar su hipótesis, Pasteur quitó el cuello curvo. En los recipientes en los que Pasteur quitó el cuello en forma de S, se desarrollaron microorganismos, dado que estos podrían ingresar por la boca del recipiente sin ningún tipo de resistencia. Para demostrar que era la forma del cuello lo que retenía a los microorganismos e impedía su ingreso para tomar contacto con el caldo, Pasteur inclinó algunos de los recipientes con los que había experimentado. Al inclinarlos, permitía que los microorganismos pudieran ingresar y tomar contacto con el caldo. De esta manera, el caldo quedó contaminado con los microbios que se habían desarrollado en él. Como conclusión final, Pasteur demostró que los microorganismos no se forman de los caldos nutritivos ni de la materia en descomposición, sino que se forman de otros microorganismos preexistentes. Una vez rechazada la idea de generación espontánea, nuestra pregunta queda otra vez en una incógnita. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Al comienzo del siglo XX, una teoría denominada teoría de la panspermia empezó a resonar en la comunidad científica. La teoría de la panspermia básicamente propone que la vida se originó en el espacio y que llegó de alguna forma a la Tierra a bordo de algún meteorito, de algún asteroide o de algún cuerpo celeste que haya caído en el planeta. En el año 1908, el químico sueco Svante Arrhenius utilizó el término panspermia para su hipótesis. Esta sostenía que la vida en la Tierra se originó a partir de esporas contenidas en rocas provenientes del espacio profundo. Según este científico, las semillas de la vida que están en el universo viajaron en un meteorito que impactaron sobre la superficie terrestre. Aquí las esporas encontraron las condiciones adecuadas para su subsistencia. Si bien en la actualidad algunos científicos adhieren a la hipótesis de la panspermia, esta tiene un talón de Aquiles. Propone supuestamente cómo llegó la vida al planeta, pero no explica cómo se originó en el espacio exterior. Algunos argumentos que sostienen los defensores de la panspermia son: en primer lugar, que se han hallado moléculas orgánicas como los aminoácidos y los azúcares en meteoritos que cayeron del espacio. En segundo lugar, existe registro de bacterias que producen esporas capaces de resistir las condiciones del espacio. En tercer lugar, existen registros de tardígrados, animales microscópicos, que también son capaces de soportar las condiciones del espacio. Una de las hipótesis actualmente aceptada por la comunidad científica es la hipótesis de la síntesis prebiótica. También se llama hipótesis de la evolución química, o comúnmente se ve en la escuela secundaria como la teoría de Oparin o la teoría de Oparin y de Haldane. Para comprender la hipótesis de Oparin, tenés que tener en claro los conceptos de átomo y molécula. Los átomos son pequeñísimas porciones de materia formadas por partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. En la naturaleza, los átomos no están libres, sino que se encuentran unidos entre sí, formando moléculas. Hay moléculas inorgánicas de menor complejidad, como el dióxido de carbono y el oxígeno, y otras inorgánicas de mayor complejidad, como las proteínas, los lípidos o los ácidos nucleicos. La hipótesis propone que,
En algún momento de la historia de la Tierra pudieron formarse una serie de moléculas orgánicas a partir de los gases presentes en la atmósfera de la Tierra. Estos científicos, para elaborar esta hipótesis, se basaron en ciertos supuestos. Hace unos 4.500 millones de años, el planeta estaba rodeado por una atmósfera prácticamente sin oxígeno, constituida por metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Cuando la temperatura de la Tierra primitiva descendió, el vapor de agua se condensó formando las nubes que dieron lugar a la lluvia que originó los primitivos océanos. La energía que llegaba del Sol y las descargas eléctricas que se producían en la atmósfera provocaron que los compuestos inorgánicos de la atmósfera primitiva interactuaran, originando así compuestos orgánicos. Estos precipitaron sobre la superficie terrestre y posteriormente fueron arrastrados por las lluvias hasta los océanos formando el caldo primitivo. En este caldo se habrían producido reacciones químicas entre las moléculas orgánicas, provocando que éstas se unieran unas con otras. Esto habría dado lugar a moléculas más complejas como las proteínas y los lípidos. Con el tiempo, se habrían producido nuevas asociaciones moleculares que dieron lugar a esferas huecas, a las que Oparin llamó coacervados. Estas encerraban en su interior ácidos nucleicos. Dichas esferas habrían sido las precursoras de las primeras células. A mitad del siglo XX, el bioquímico Stanley Miller diseñó un experimento que representaba las condiciones de la Tierra primitiva para poner a prueba la hipótesis de Oparin. En 1953, el químico estadounidense Stanley Miller llevó a cabo la construcción de un modelo que intentaba representar las condiciones de la Tierra primitiva según la hipótesis de Oparin. El experimento de Miller consistía en un dispositivo que reconstruía las condiciones de la Tierra primitiva según la teoría de Oparin. Este dispositivo constaba de un recipiente con agua hirviendo que representaba los mares antiguos. Este estaba conectado con otro recipiente esférico en el que había amoníaco, nitrógeno, metano y vapor de agua, los gases que supuestamente estaban presentes en la atmósfera primitiva. Dentro de este recipiente había dos electrodos a través de los cuales circulaba una corriente de 60.000 voltios. Esta representaba las descargas energéticas, las radiaciones solares y las tormentas eléctricas que se producían en la atmósfera. Los gases se condensaban y el líquido resultante era recogido en otro dispositivo. Después de una semana, el agua condensada adquirió un aspecto turbio. Luego de analizarla, Miller halló una gran variedad de compuestos orgánicos, entre ellos aminoácidos, los elementos esenciales de las proteínas. El experimento de Miller demuestra que es probable que en la Tierra primitiva, según las condiciones que propuso Oparin en su hipótesis, es posible que se haya formado el caldo primitivo. Sin embargo, no explica cómo surgieron los primeros organismos ni cómo se formaron los coacervados. El origen de la vida es un tema que todavía está en investigación, y aunque ya se ha logrado responder a varias preguntas, queda mucho por conocer. Bien, hasta acá llegamos al final de la clase. Existen muchas otras teorías posibles para explicar el origen de la vida, pero en este video solamente hemos resumido las que más se trabajan y se abordan en la escuela. Si quieren investigar más al respecto, vayan a la descripción, dejé unos cuantos enlaces diferentes para que puedan investigar y profundizar en el tema. Chao, nos vemos.